Martes Santo, 7 de abril. Traición, negación, abandono. Ayer veíamos lo que Dios esperaba de su servidor y lo que no esperaba de él. A esto hacía referencia a la lectura del profeta Isaías que compartíamos juntos. Hoy vamos a poner la mirada en lo que el servidor debe hacer, que es en definitiva lo que hizo Jesús. Y es lo que Dios espera de cada uno de nosotros como aquello que somos, sus servidores. Hay cosas muy lindas de las cuales nos habla la lectura de el día de hoy, la primera de ellas. En primer lugar, el servidor es aquel que debe escuchar a aquel que lo llama. Y aquel que lo llama, nos dice esta lectura además, llama a su servidor pronunciando su nombre. Qué lindo recuperar en estos días santos la certeza de sabernos llamados por nuestro nombre, un verdadero detalle de amor por parte de Dios. Estos días son días para estar en algún sentido poniendo la mirada profunda, honda en Jesús, en el paso a paso de lo que va a hacer por nosotros, pero también lo decíamos, son días para espejarnos en ese amor que Jesús nos tiene, para reconocer aquello que nos aleja, aquello que no es consecuente con ese amor. Nos dice el profeta que esta escucha empieza, atención con esto, en el vientre de la madre. ¿Con qué fuerza resuenan estas palabras en estos tiempos donde se pretende eliminar y matar la vida concebida en el seno materno? Ya el profeta Isaías lo dice, Dios pronuncia nuestro nombre en esa vida concebida en el seno materno, y a ese ser en gestación se le pide que escuche. Por lo tanto, un desafío para ese servidor va a ser tomar conciencia de que la vida es un don recibido. La palabra don hace referencia a regalo. Nadie se regala la vida a sí mismo, la recibimos de otros. Por lo tanto, entender la vida como regalo, hay que pensar en esto, porque el regalo recibido el regalo es para ser ofrecido, para ser dado. Esa es la historia de nuestra vida como don. Y no de cualquier modo. Entregar nuestra vida a través del servicio amoroso. Todo esto hace referencia a que si esto es así, hay una misión. Para algo Dios nos da la vida, nos llama por nuestro nombre. No es para otra cosa que encomendarnos una misión. En su momento, para el profeta Isaías, la misión encomendada era que la salvación de Dios llegue al confín de la tierra, y para que este servidor, además, sea luz de las naciones. Dos aspectos que hablan con claridad de aquel servidor, el verdadero siervo, que es Jesús. Él es aquel que ha venido para que esa salvación de Dios llegue a cada rincón de la tierra, y además para hacerlo ha dicho él mismo, yo soy la luz del mundo. Recuerda el profeta también que esa misión va a ser una misión difícil. Sufrirá desánimos. Y ese servidor va a tener que aceptar que solo le salvará la confianza en Dios. En Él deberá refugiarse. A Él deberá reconocerlo como roca protectora. En Él deberá poner su seguridad. Es más, ese servidor se va a cansar y hasta llegará a pensar, en vano me he cansado. Pero finalmente va a recobrar fuerzas al saber que Dios Padre, aquel que lo llamó, que pronuncia su nombre, no le va a dejar solo.
Lindo día hoy, martes santo, para que pongamos la mirada en ese aspecto, continuemos pensándonos si verdaderamente entendemos la vida como un tiempo que Dios nos da para devolverla hecha servicio amoroso a los demás. Al leer el Evangelio que hoy proclamamos, entendemos rápidamente que hay como una suerte de drama que está a punto de desencadenarse. Nos encontramos a Jesús en la última cena, allí rodeado de los apóstoles, y Jesús, profundamente conmovido, dirá: les aseguro que uno de ustedes me va a entregar. Empezamos entonces a contemplar a Jesús ya en la oscuridad propia de los días de la pasión. Yo pienso algunas cosas así como cabos sueltos, pero que cada uno podrá aplicar. Yo pienso que estos son días, así mismo, ¿no? Son días muy adecuados para examinar, para mirarnos en la verdad de lo que somos, porque de lo que se trata es de recibir la vida nueva que Jesús nos va a ofrecer en esta Pascua para que verdaderamente convirtamos nuestro corazón. Entonces, si yo no descubro en qué aspectos de mi vida debo cambiar, debo mejorar, difícilmente podré recibir con alegría la vida que Jesús me ofrece. Él es luz para que yo reconozca, citamos a Santa Teresa tantas veces, ¿no? Allí donde entra la luz se reconoce fácilmente el hollín. Bueno, estamos por recibir aquel que es la luz del mundo. Entonces, estos días nos cabe a nosotros el ejercicio de reconocer nuestras faltas, nuestras limitaciones, allí donde estamos quedados, con el corazón endurecido, aquellas cosas feas que a veces no queremos ver ni reconocer. Bueno, en primer lugar, mirando esta escena, ¿no? Última cena, Jesús rodeado de los discípulos, yo pensaba, mirando esa imagen, qué cerquita podemos estar de Jesús, así como Judas, sentado a la misma mesa, y qué lejos puede estar nuestro corazón. Estaba Pedro también, lo iba a negar. Estaban los demás apóstoles, la gran mayoría, lo iba a abandonar. Estaban cerca, pero estaban lejos. Pregunta para mirarnos y respondernos en la verdad de lo que somos. El Papa Francisco, este último domingo de Ramos, nos decía en su homilía que las cosas más dolorosas para quien ama son la traición y el abandono. Jesús sufrió la traición del discípulo que lo iba a vender. Sufrió la negación de Pedro y sufrió el abandono de casi todos. Es más, aquellos, decíamos ayer, que lo aclamaban el domingo de Ramos en su entrada triunfante en Jerusalén: Hosana, bendito el que viene. Días después, crucifícalo. Grandes contradicciones en el corazón de los hombres y en el nuestro. El Papa nos recuerda que nosotros nacimos para amar y para ser amados, y que por eso la traición y el abandono de quienes nos aman nos duele tanto. Esto es terrible, pues la confianza ha sido defraudada. Y dice el Papa: cuánta hipocresía, falsedad, infidelidad y doblez que nos habitan. Cuántas buenas intenciones traicionadas y cuántas promesas no mantenidas. Y por eso Jesús, que sabe que somos frágiles y débiles, Él va a cargar sobre sí nuestras traiciones, negaciones y abandonos, borrándolos con el amor que todo lo perdona. Por eso, qué importante que en estos días levantemos nuestra mirada hacia Jesús crucificado
para recibir su abrazo y poder decirle a él, dice el Papa, mira, mi infidelidad está aquí. Tú la cargaste, Jesús. La historia nos va a decir que solo unos pocos creyeron en él. La mayoría no. Uno lo traicionó, otro lo negó, la mayoría huyó. Pero, esto es lo más importante, no es el pecado, no es la historia de traición, negación y abandono de aquellos hombres, ni la mía. Porque allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Jesús, que es el traicionado, aquel que fue negado, aquel que fue abandonado, aquel que sigue siendo traicionado, negado y abandonado, él va a confiar en el Padre. Y va a responder desde el amor. Este es el camino que Jesús señala, extraordinario, inédito, que como propuesta supera todo entendimiento y todo sentimiento. Dice el Evangelio que era de noche cuando el traidor, Judas, después de tomar el pan, entregará al Señor. Una linda mirada también para que, a modo de examen de conciencia, pensemos, nos ayude en nuestra vida. Siempre es de noche cuando nos alejamos de aquel que es la luz del mundo. ¿Dónde transcurren mis horas? ¿En la luz que el Señor me ofrece? ¿O en la oscuridad, en la debilidad de mis miedos, de mis tristezas, de mis pecados? Traición. La palabra viene del latín traditor, que quiere decir el que entrega. Significa romper la lealtad y la fidelidad debidas. Traicionar es defraudar, es hacer lo contrario a lo esperado. Shakespeare, cuando escribe El Rey Lear, él nos dice que cuando ese rey se entera que su hijo lo traiciona, va a decir, es peor que el asesinato. O también el Dante, cuando escribe El Infierno, allí dice que el 9º círculo, que es el más bajo, es aquel que ha quedado reservado para los traidores. Allí se sufren los peores tormentos. Qué fea suena esta palabra, traición. Y sin embargo, que cerca está de la realidad de lo que muchas veces experimentamos en nuestra vida, porque lo padecemos o porque también nosotros hemos traicionado. Si no conscientemente, seguramente que tantas veces sin darnos cuenta, por indiferencia, por frialdad, por distracción, lo que fuera. Y vamos a recordar que lo más triste, por supuesto, de la traición es que en general no viene de los más lejanos y distantes. Todo lo contrario. Son los más cercanos y los conocidos. San Agustín, comentando este pasaje del Evangelio, va a decir que solo uno de los discípulos podía estar seguro de ser el traidor, pero ninguno de ellos podía estar seguro de no serlo. Todos tenemos algo de traidores. Van a ser los labios de Judas quienes van a traicionar a Jesús, pero van a ser sus manos aquellas que lo van a entregar. Negación. Aquí aparece la negación de Pedro, ¿no? Uno puede pensar cuánta distancia entre aquel que acaba de decir, lo escuchamos en el Evangelio, daré mi vida por ti, le dice Pedro a Jesús. Y esa negación que apenas horas después iba a llegar, triple negación de Pedro. Qué difícil, ¿eh? ¿Cuánto nos cuesta a veces reconocer nuestras propias negaciones?
Nadie quiere negar o reconocer su negación, y sin embargo esa es a veces nuestra historia. No hay lugar para ti, Señor, no hay tiempo, esto no tiene sentido. Negación de Jesús como la verdad, negación de Jesús como el camino, negación de las verdades que Jesús en la iglesia sigue enseñando en el magisterio. Niego a Jesús cuando mis ojos no son capaces de detenerse ante aquel que lo necesita, del pobre. Seguimos negando a Jesús toda vez que mezquinamente evitamos rezar, encontrarnos con Él, una y otra vez. Bueno, y finalmente el abandono. Es duro, es doloroso. Aquellos que habían visto a Jesús hablar al corazón, tocar el interior de los demás, habían visto a Jesús expulsar demonios, sanar a los que estaban enfermos, revivir como en el caso de Lázaro. Habían sido testigos de Jesús en su oración, en su encuentro con el Padre. ¿Qué más necesitaban? Aquellos que estaban más cerca, casi todos, lo abandonaron. Esa es nuestra historia. Son, por eso, 3 palabras como muy fuertes las que hoy como título, diríamos así, de esta meditación nos proponen, nos invitan a la reflexión. Insisto, lo importante en el centro no está la traición, la negación o el abandono, ni el nuestro, ni el de las personas que queremos. Lo que está en el centro es qué respuesta Jesús dio frente a esta fragilidad del hombre. Porque las sufrió traición, sufrió negación y sufrió abandono. Pero él dio una respuesta, que es respuesta de amor que perdona. Ahí está. Es la respuesta de amor que perdona. A eso debemos aspirar nosotros. Decía Romano Guardini que en la vida hay que tener el sentido justo de la cruz. Ni sobrecargarla, ni quitarle lo que la cruz de Jesús o la mía tiene. Pero por encima de la cruz, más allá de la cruz, está la vida nueva, la resurrección, pero que implica ofrecer ese amor que perdona, porque es lo único que restaura. Y es el único modo que tenemos para asemejarnos, parecernos más a nuestro Señor. La fe es la luz que nos llega para aprovechar las oportunidades que Dios nos da. Entonces aprovechemos la fe que se hace nueva cada día, hoy, en esta santa semana, porque es luz, no para criticar o juzgar o condenar la traición, la negación y el abandono de aquellos que están a mi lado y que me han herido tanto. O en tal caso, para que reconociendo esas traiciones, negaciones y abandonos, mi corazón dé la respuesta que Dios espera, que sea un amor perdonador, un amor que restaure. Es un enorme desafío. Pero si no reconocemos el mal, y difícilmente lo podemos integrar a nuestra existencia. Hay que aprender a reconocer el mal, a identificarlo, a aceptarlo como parte de nuestra vida, a darle el sentido que Cristo ha querido darle. Y hay que aprender a integrar ese mal perdonando. Aceptar que ese mal puede ser transformado. Que ese mal que ahora estamos viviendo, la dificultad de este tiempo de cuarentena, la incertidumbre de lo que pueda venir, con ojos de fe, mirar la realidad con ojos de fe, ese es el desafío. Puede ser ocasión de bien. Comprender que muchas de nuestras tristezas, desalientos y pesimismos
precisamente pueden deberse a una baja integración de ese mal. Yo siento que me siento tan traicionado, que me negaron tantas veces, que me abandonaron, o al revés, siento que yo traicioné, que yo negué o que yo abandoné, que ya nada ni nadie va a poder cambiar esa realidad. Vamos a recordar entonces que no es el dolor lo que da sentido a la cruz, no es el pecado lo que da sentido a la cruz, sino esa actitud de amor y de entrega de Jesús en la cruz por vos y por mí, por todos. Allí donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Estos son días para encontrarnos muy en el corazón de la verdad que nos habita y de la verdad que nos supera, que está a la vez más allá de nosotros y en lo más profundo de nosotros, que es Jesús vivo, que en estos días viene a dar y a ofrecer su vida por vos y por mí. Vamos a pedir al Señor entonces que haga crecer en nosotros la conciencia de lo que somos, pero sobre todo también la conciencia de aquello que estamos llamados a ser. Como citábamos a San Agustín en estos días, ¿no? Que decía con tanto amor, Señor, olvídate de lo que fui y acuérdate de lo que quiero ser. Nos bendice Dios, el que nos protege, el que nos restaura, el que nos ama perdonando lo peor de nosotros, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.